Hola, bienvenido, bienvenida a este cuarto vídeo, si no recuerdo mal, de diseño de una aplicación de podcast. Como recopilación, en la anterior sesión estuvimos ajustando algunas cositas del flujo de pago, decidiendo hacer una aplicación de iOS y entonces utilizar el flujo de pago que tiene Apple, que no es necesario reflejar aquí porque ya son componentes que vienen, digamos, por el sistema, con lo cual no hace falta diseñarlos. Y en cuanto al mood board, tipografías y paleta cromática, nos quedamos en esta parte en la que compartí algunas ideas o algunas referencias que me parecían interesantes. Más que nada por el estilo y porque la paleta cromática me gusta y a la vez me parece un reto y creo que es interesante utilizar esta serie de vídeos para diseñar algo que tenga cierta personalidad. Entonces estuvimos mirando también paleta cromática, utilizando la rueda del color para definir los diferentes ángulos. Dejaré el artículo en la descripción. Y vale, para hoy lo que tengo pensado es cerrar un poquito más la parte del mood board y empezar a crear lo que son las variables locales, estilos de texto y estilos de colores. Entonces, esta era la referencia que teníamos. He hecho deberes y he estado haciendo capturas de otras aplicaciones de podcast bastante conocidas. Por ejemplo, esto es Podimo, fondo negro, botones redondeados. Utilizan mucho este color morado como el color corporativo. También está Pocket Cast, que es esta aplicación de aquí a la derecha. Es de Automatic, open source, es gratuita, tiene plan de pago, igual que Podimo, aunque Podimo tiene un modelo de negocio más cerrado en el sentido de que la mayoría de podcasts están bajo paywall, con lo cual casi siempre tienes que pagar para escuchar. Pero eso es porque tienen podcasters en exclusiva, entonces tiene cierto sentido. Como decía, esto es Pocket Cast. Esta de aquí es la aplicación de podcast de Apple, que no tiene nombre más allá de podcast. Muy al estilo de Apple, muy sencilla, muy blanca. Utiliza la tipografía, la de San Francisco. Y esta es una aplicación que se llama Podcast App, también muy buen nombre, que tiene cierta personalidad, pero no mucha. Porque sí que tiene estos bloques de aquí, que cada, digamos, librería tiene como un color de la paleta definido. Tiene estos iconos que son flat, pero tienen como una sombra con el color que corresponde a esa librería, etc. Pero si te fijas, son todas bastante sosas, en el sentido de que la tipografía es palo seco, sí, son palo seco todas. Y en cuanto a los elementos de la interfaz, pues tampoco tienen mucha historia. Porque las paletas cromáticas son muy sencillas, este es fondo blanco, tipografía que va, digamos, del negro al gris para los elementos o para los subtítulos, el azul para los enlaces. Pocket Cast sí que está en dark mode o con el fondo negro, entonces en lugar de jugar con grises claros, juega con grises oscuros, que son estos de aquí. Pero también bordes redondeados. Esta, pues, más o menos lo mismo. Lo único que tiene estas tarjetas que, bueno, son mejorables. Y esto es Apple, que no tiene mucha historia. Portadas, borde redondeado, mismo radio aquí y digamos que lo que aporta el diseño son las portadas en sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para esta aplicación de podcast me gustaría hacer algo que rompiese un poco con todo esto. Entonces, utilizando esto que vimos el otro día como referencia, he estado dándole vueltecitas y la verdad es que el estilo de Memphis, el Memphis Group, que fue un movimiento que nació en Italia en los 80, más o menos. Sottsass es seguramente el máximo exponente, que es, por ejemplo, quien diseñó este espejo de aquí. Del grupo Memphis me gusta la valentía con el color. Porque esto, sé que la resolución no es magnífica, pero bueno, no he encontrado nada mejor. No tienen miedo al color, no tienen miedo a utilizar formas geométricas que no son las estándares. Por ejemplo, una mesita no tiene por qué ser un tablón de madera y 4 patas. Puede ser esta figura que vemos aquí. Aquí también juegan mucho con
digamos, figuras o formas que no son rectas, como en el espejo, como aquí. Entiendo que esto es un jarrón. Luego también tenían una parte más vectorial, también para los carteles, que podemos ver aquí, pero aún así también mantienen las texturas, mantienen el uso del color. Aquí es más de lo mismo, esta es más ilustrada, pero mantiene las mismas figuras geométricas características del movimiento, y lo mismo sucede aquí y aquí. En este caso, no utilizan una tipografía sans serif, utilizan algo que parece más hecho a mano, la verdad, pero mantiene un poco el look and feel del movimiento. Esto es otro cartel que sigue las mismas reglas, y esto es de una exposición en la que, como ves, todo tiene formas geométricas diferentes, todo tiene patrones, colores que no se suelen utilizar en muebles. Bueno, no se solían utilizar y no se suelen utilizar ahora. Y entonces hay una especie de revival entre muchas comillas, del movimiento Memphis. Seguro que has visto más de alguna página web o alguna aplicación con este tipo de patrones. Tiene esto que son, no sé si son puntos o rayas, pero tiene, como te decía, estas figuras onduladas, figuras geométricas, juegan con el amarillo, con el azul, con el rojo, con el rosado, morado. Y creo que puede ser interesante intentar acercar esto al diseño de una aplicación, ya veremos cómo sale. Estaba buscando también en Dribbble referencias para tener una idea, y la verdad es que me gustan las aplicaciones que tienen el fondo oscuro o el fondo negro, porque lo que hace es resaltar la portada o las imágenes o estos elementos con degradados, etc. Porque la versión, digamos, aquí está, con los fondos blancos, en mi opinión, son bastante sosas. Y a esta le pasa lo mismo, no tiene nada de malo, así por encima, pero es como que nada resalta esto, pero para mí tiene como mucho más juego poder jugar con eso, con lo que te decía, degradados, con imágenes con cierto tratamiento, en lugar de utilizar el fondo blanco que tienen aquí en Apple. Fondo blanco, imagen cuadrada, borde redondeado y ya está. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Empezar con la parte de UI. Espera, me llevo esto a Design. ¡Voilà! No veas con el tamaño de la tipo 32. Y no me lo separes tanto. Aquí. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? O lo que habría que hacer hoy. Escala tipográfica, paleta cromática y elementos de la interfaz. No vamos a hacer todos los elementos de la interfaz porque muchos los vamos a ir, digamos, descubriendo a medida que vayamos haciendo todas las interacciones, todas las pantallas, etc. Porque aunque hicimos wireframes, seguramente hay estados intermedios que no hemos hecho, como por ejemplo si hay pantallas de carga entre esta vista y esta otra. Es la misma página, pero la vista es diferente. Cualquier otro tipo de, no sé, animación o idea que se nos vaya ocurriendo a medida que diseñamos. Por ejemplo, los iconos, porque aquí son un volante flotador. Entonces, a ver, escala tipográfica. Lo mejor para, digamos, lo que es el cuerpo de texto es una tipografía sans serif porque son las más fáciles de leer. Entonces, escogeré Inter porque... A ver, ¿qué te enseño? Bueno, ¿escogeré Inter o no escogeré Inter? El tema con algunas tipografías serif es que esto es una I minúscula, esto es una I mayúscula, esto es una L mayúscula y esto es una L minúscula. Hay un tema con la I mayúscula y la L minúscula, que si les pones una al lado de la otra, son la misma letra. Casi, porque diría que esta es un poco más gruesa. Entonces, bueno, de momento escojamos Inter. Si vemos que no funciona, pues la cambiamos. Me decanto por Inter en lugar de la San Francisco porque por gusto personal, básicamente. También porque es variable y tiene como muchas variantes. La San Francisco a mí personalmente, de hecho no sé ni si la tengo instalada. Sí, para los textos es la
San Francisco Pro Text, que creo que le pasa lo mismo con... A ver, espérate. Sí, le pasa lo mismo con las... Con la I... Con la L minúscula y la I mayúscula. Una es más alta que la otra, pero en realidad si te ponen esto no sabes qué es. Pero bueno, nos quedamos con la Inter. Entonces, tema titulares. Tema titulares, podríamos escoger la Inter, hacerla más bold y ya está. O podríamos buscar alguna tipografía que solo sirva para, digamos, formato display, que al final son los titulares. Con una display no deberías nunca hacer elementos de interfaz o textos que tengan que leerse. He estado buscando algunas tipografías para no pasarme este vídeo buscando. Y si esto me hace caso, o no, pues nos vamos a Arc. Arc, amigo, aquí. Tipografías gratuitas las hay, aparte de Google Fonts, en la web de Awards. Tienes Free Fonts, que son todas estas y muchísimas más, 5 páginas, que son gratuitas. No se descargan desde esta página web. Si, por ejemplo, te gusta esta Avenue, haces clic aquí en visitar la fuente y te abre el enlace de donde sea que se descarga. Normalmente son trials o pruebas, pero suele ser suficiente para utilizarlas para display. Entonces, he utilizado esta página web. Aquí. He utilizado esta página web, Awards. Luego también está el recurso de Gumroad, que es una herramienta en la que tú puedes vender lo que sea y hay gente que también vende tipografías. Puedes buscar simplemente por fonts, que ya hay una categoría, y puedes poner un precio máximo o un precio mínimo. Y aquí puedes ver que hay muchas tipografías y la mayoría tienen como mucha personalidad. Ahora no he puesto límite de gratis porque, como ves, aquí hay algunas que hay que pagar. Por ejemplo, Thunder, creo que era esta, sí. Puedes escoger la versión gratuita o Pay What You Want. Por ejemplo, puedes poner $2 o también puedes poner 0. Normalmente cuando sale 0 y el más es por esto. Si quieres pagarle a esta persona que ha diseñado la aplicación, pues escoge esta opción. O si quieres pagarle mucho, muy fuerte porque te gusta mucho su trabajo, 99. Pero aún así también puedes escoger. Entiendo que el mínimo es 99 en este caso. Sí. Vale. Pues estas son los recursos donde hay tipografías que están chulas, que no son las de Google Fonts, etc. Entonces, si nos vamos a Figma, estas son las que he ido probando. Yo las cambio aquí para que tengamos claro. Esta es la de 90, esta es Magilio, que es bastante similar. TX Dynamic. Esta no la he probado, la he instalado, pero no la he probado. A ver. Uy. Creo que tiene una variante, que por eso la he descargado. Que no sé dónde estará. Detalles. Aquí. Vale. Tiene un set estilístico con el que puedes combinar, digamos, lo que sería más sans serif con algo hecho a mano o más hecho a mano. Entonces seleccionas y le cambias el set. Entonces puedes crear como un titular con cierta gracia. Y este, no sé, no, este no está habilitado. Vale, pues esta es alto. Luego también está esta Mango Grotesque, que es esta de aquí, que también tiene muchos pesos. Y luego está esta Cubao, que honestamente me ha parecido guay. Me ha parecido chula porque tiene mucho... No me sale la palabra. Digamos que parece hecha a mano. Simplemente por estos bordes que son así como irregulares. Ahora, no me salía. Tiene mucha irregularidad ahora. Y es bastante contundente y me parece interesante y me parece que cuadra bastante con este estilo que vimos aquí. Aunque obviamente no es el mismo tipo de tipografía. Y esta solo está en mayúsculas. Si no lo tengo mal delimitado aquí. Vale, sí, solo tiene mayúsculas. Pero
como te decía, para titulares puede ser que funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, solo para escoger una... Me voy a quedar con la Cubao y Inter. Luego ya veremos si funciona, si no funciona y todas esas cosas. Entonces vamos a agrupar una selección, vamos a ponerle font. Vale. Vale, escala tipográfica. ¿Qué tamaños utilizamos? ¿Qué necesitamos? Porque aquí tengo 32 y aquí tengo 64, que si me pongo al 100%, pues seguramente es demasiado grande. Hay dos recursos que idealmente deberías consultar siempre que diseñas aplicaciones, a no ser que ya te lo sepas de memoria, que es las guías de Apple que están en developer.apple.com en fundaciones. Tienes tipografía, aquí te explican un poco qué hacer y qué no hacer, etc. Pero si vas haciendo scroll hasta aquí, puedes ver que el tamaño por defecto en iOS, que es el sistema operativo de los móviles, y eso cuadra porque estamos haciendo una aplicación, es este, en el que el body tiene un peso regular, tiene un tamaño de 17 y un alto de línea de 22, luego titulares, cabecera 3, 2, 1 y el tamaño más grande, y luego tienes aquí como las pequeñas anotaciones o pequeños textos. A veces son los textos legales, a veces simplemente son como... A ver, que me vuelvo a Figma. A veces son... ¿Dónde estaba esto? Aquí. Son estos titulares o etiquetas que ves aquí, el New Collection o el... Bueno, no. Weekly Series es el mismo tamaño, pero en gris. Pero bueno, que se suele utilizar para elementos más pequeños. Entonces, esto es lo que recomienda Apple. Que vamos a hacer una captura y vamos a arrastrarlo aquí para tenerlo como referencia. Y luego, si queremos complementar, digamos, las referencias, también tenemos Material Design, que también tiene la parte de estilos, tipografía. Te habla de las escalas que utilizan, etc. Pero ellos tienen esta definición de aquí. El cuerpo de texto seguramente es o 18 o 16. Tiene pinta. A ver. Vale, la escalera no es tan clara como en iOS, pero aquí dice que utilizan... A ver, espérate tú. Vale, sí. La escala por defecto, que tiene 15 estilos. Tamaño 57, 48, 36, 32. Y la más pequeña, o la que aparece aquí en la captura, es la de 16. Y también lo que dicen es que ellos utilizan, para hacer toda esta gradación, el Major Second Scale, que tiene este factor de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, utilizamos esta herramienta que es TypeScale, que también te la voy a dejar en los comentarios, digo, en la descripción, es una herramienta con la que puedes definir estas escalas de forma que todos los tamaños que tú utilices en tu diseño, en este caso en la aplicación, tengan una relación entre ellos. Porque sí es cierto que podríamos decir, la tipografía del cuerpo la quiero en, 16. El titular 3, 18, el titular 2, 20 y el titular 1, 24. Y te quedas tan ancho. Sí, puedes hacerlo así, pero también puedes utilizar las escalas, que son todas estas, que son los factores por los cuales se multiplica el tamaño base. ¿Qué significa esto? Que si tenemos el tamaño del cuerpo de texto definido en 16 píxeles y utilizamos una escala como esta, la Major Second, que es la que dice Material Design que utilizan ellos, aquí ya tienes de repente todos los tamaños. El párrafo, el texto más pequeño y luego tienes todas las cabeceras de la 6 a la 1, que es la más grande, y puedes ver esto en REMS, que va muy bien para desarrollar, pero para utilizarlo tú en Figma pues necesitas números un poco más claros que estos, porque esto no va a funcionar en Figma. Entonces, esto te dice que el tamaño del cuerpo es 16, que es el que está definido aquí, entonces
vas multiplicando. 16 por 1,125 son 18, y etcétera. A mí personalmente me suele gustar la Major Third, pero porque tiene mucho más contraste. Esto funciona muy bien para web. Como puedes ver, este titular es grande, pero está bastante compensado todos los diferentes tamaños. Pero si estamos haciendo una aplicación, seguramente deberíamos utilizar lo que Material Design recomienda, que viene a ser este tamaño, que aquí puedes verlo así, que funciona bastante bien. Espera. Blog post. Bueno, sí, lo mismo. H1, esto debe ser párrafo, entiendo. Y poco más, esto no sé qué es. Ah, vale. Cambia la visualización. Si tuviera la versión Pro, podría exportar a CSS y podría cambiar la familia de la cabecera. Pero para esto solo me interesa, la verdad, los tamaños. Si te fijas, hay tamaños con 0,25 píxeles, que esto no existe porque píxel o está o no está, o 0 o 1. Entonces, Apple, que también utiliza escalas de estas, aunque no indica claramente cuál de ellas es, ves que siempre son números enteros. Y lo mismo en Material Design, que aunque dicen que utiliza Major Second, aquí pone 20, 22, 25, 28. Si volvemos aquí, Type Scale, y usamos eso, Major Second, vemos que aquí pone 20,25, 22,78, etc. Google lo que hace es simplemente utilizar el primer número. Entonces es 16, 18, 20, 22, 25, 28, que es lo que vemos aquí. 16, 18, 20, 22, 25, 28, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para definir los estilos tipográficos de nuestra aplicación podemos utilizar esta escala misma. Entonces, voy a hacer una captura porque creo que va a ser lo más sencillo. Y voy a pegarla aquí. Si te fijas, casi que Apple utiliza una escala similar, aunque ellos, por el motivo que sea, el body es 17, no es 16, entonces esto cambia un poco los números, pero son bastante parecidas. Aquí parece que se salten como el 25. Quizá porque es demasiado parecido. Eso al final lo acabas viendo un poco cuando empiezas a diseñar. Lo que estamos haciendo aquí es definir el UI kit, los elementos de la UI, como quieras llamarlo, para empezar a diseñar y después empezar a ajustarlo. Porque una cosa es diseñar una escala tipográfica que te queda divina y preciosa ella, y luego lo aplicas al diseño y, bueno, pasan cosas. Entonces, empecemos con la escala tipográfica. Esto vamos a dejarlo fuera. Entonces, vale, ¿qué tenemos? Tenemos aquí al párrafo, que es body, que hemos dicho que será 16. Y toda línea, a ver si están 16, 21. ¿Qué estamos haciendo aquí? 16. ¿Dónde? Ahí. 1,3. 1,4. 3, 5. 1,3 creo que está usando Apple. Porque 16 están diciendo que es 21. Vale, vamos a usarlo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, 16 por 1,3 es este tamaño. 20, lo que vamos a eliminar las comas, porque 0,08 no es nada. Tamaño inferior, que por ahora va a ser, le vamos a llamar small, va a ser 14. Y entonces 14 por 1,3 son 18. Y no sé si necesitaremos más tamaños. A ver, wireframes. Tenemos párrafos, tenemos los titulares, tenemos negrita. Hay parte de la jerarquía que se puede dar con el mismo tamaño y cambiando el color. Entonces, si el texto es casi negro, esto podría ser, por ejemplo, gris, esto podría ser blanco, esto blanco y esto en un gris claro, pero más claro que este, etc. Entonces, tampoco hay que hacer como 1000 tamaños para que el nombre del episodio sea 18 y la fecha 16, por ejemplo. Que estaría bien que la aplicación pues tuviera cierta accesibilidad y la gente viera
pudiera leer las cosas. Entonces, vale, dejémoslo así. Entonces, si volvemos a Cubao, espera un segundo que alineo esto. Vale. Estamos hablando de 20. Esto es pequeñito, ya lo sé. O bueno, parece pequeñito. Vale, esta sería H... No tengo nada claro si necesito H6, pero bueno, vamos a usarlo por si en algún momento... No lo necesito porque entre 20 y 22, la verdad, no hay mucha diferencia. Entonces, voy a hacer... A ver, dame un segundo. 20... Vale, creo que 22, aunque ponga H4, va a ser mi H3. 3. Esto va a ser 25. Y esto va a ser 25 por 1,3. 22, 25. Uf. Igual no tiene mucho. Bueno, sí, dale. Y el H1 va a ser 32. Y 32 por 1,3. 42. 32. Uy, 32. Vale. Yo creo que de momento podríamos definir esto así. Ponemos al 100%. Titulares, tamaño de cuerpo de texto y tamaño más pequeño, quizá habrá elementos de interfaz o para detalles. Entonces podemos eliminar esto. Vale, ¿qué hacemos aquí? Podemos utilizarlo así, ir copiando y pegando, pero no tiene mucho sentido. Lo ideal sería crear los estilos tipográficos. Para ello, estos que me salen aquí son los de la librería de wireframes que cargamos el primer vídeo para empezar a hacer los wireframes. Entonces, ¿qué queremos aquí? Crear un estilo que va a ser, en este caso, small. Este va a ser body. Este va a ser... Como no hay muchos estilos, tampoco voy a poner aquí carpetas. Esto no es lo que quería hacer. Ahora, H3. H2. Y H... No, quiero crearlo, no buscarlo. Vale, ¿ves? Tenemos aquí el estilo H1, H2, H3, body y small. Vale, te decía antes que no tengo muy clara esta tipografía. ¿Cómo podemos hacer para probar rápido diferentes tipografías una vez tenga hecho el diseño? Pues implementar variables locales en las tipografías. ¿Cómo se hace esto? Veámoslo. Asegúrate de que no tienes nada seleccionado, entonces simplemente es eso, variables locales, y puedes crear diferentes colecciones. En este caso vamos a crear una solo para fonts y necesitamos una variable. Lo que vamos a modificar es la familia tipográfica. Esto significa que la variable tiene que ser de string o de texto, porque no es un color, no es un número y no es algo que sea activado o desactivado. Es algo que se cambia y es un texto lo que se cambia. Entonces sería font... No, pero ya estamos en font. Entonces family... heading, porque son los tres que quiero cambiar, heading 1, 2 y 3. Y el string value es la tipografía que hay ahora, que no sé si la he escrito bien. Tengo una memoria chachi. Cubao free variable, vale. Free variable. Vale, tenemos la variable local, familia, en las cabeceras y con este valor. Ahora tenemos que enlazar el estilo que hemos creado con esta variable local y tú sígueme y ahora veremos el sentido o la falta de sentido que tiene. Vale, volvemos a como si quisiéramos editar este titular 1 que hemos hecho aquí. Tiene Cubao, que es la tipografía que hemos seleccionado. Y ahora lo que queremos es, en lugar de utilizar una tipografía de esta lista, lo que queremos es aplicarlo a la variable que hemos creado, que es la del heading. No cambia nada, pero aquí sí que te dice, en lugar del tamaño digamos, la familia tipográfica, te dice el nombre de la variable local que contiene ese string, ese nombre, con el nombre de la tipografía. Sigue conmigo. Vamos a hacer lo mismo aquí. Editar. Espera que subo esto. Y aquí lo mismo. Queremos asociarlo a la variable local y aquí queremos hacer
lo mismo. Vale, no ha cambiado nada a efectos prácticos, pero sí ha cambiado. Déjame revisar un segundo algún nombre de tipografía que quiera utilizar aquí para enseñarte el ejemplo, porque si no va a ser un poco complicado. Vale, ahora tenemos lo mismo que teníamos antes, los titulares y el cuerpo de texto. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, por ejemplo, imagínate que ya he diseñado esto y digo, ostras, quiero cambiar esta tipografía, pero no quiero cambiarlo en todos lados, quiero cambiarlo de forma rápida y fácil sin tener que ir con los estilos de texto uno por uno, que en este caso podría ser fácil porque hay 3, pero imagínate en un proyecto en el que tengas muchísimos estilos y en el que pues no quieras dedicar 1000 horas a cambiar estas cosas. Pues te vas a variables locales y donde aquí ponía esta tipografía, que es la que habíamos escogido al principio, puedes poner esta y se cambia automáticamente aquí. Y se va a cambiar a la tipografía que escribas aquí. Por eso es importante que el texto sea el mismo. Pero lo que hace eso es, justo lo que te decía, facilitarte el cambio de tipografías. Y ya está. Vale, entonces tenemos las tipografías. Vamos a ver la paleta cromática. Para la paleta cromática hay un tema y es el que te comenté la semana pasada, y es que el amarillo tiene, bueno, digamos que tiene mucha personalidad y hace muy difíciles algunas cositas. ¿Y qué necesitamos para definir la paleta cromática? En realidad, espérate, lo escribiré aquí que creo que sea como más claro. Paleta cromática, idealmente necesitas colores que te permitan hacer utilizarlos de fondo. Necesitas el color principal. Necesitas un color acento que te contraste con el color principal, normalmente para botones secundarios o para llamadas a la acción. Y luego necesitas pues los colores que tengan en el texto, y luego tienes lo que son los colores semánticos, que ya los iremos haciendo sobre la marcha, pero los semánticos son aquellos que te permiten diseñar los elementos de la interfaz que son estándares y necesitan un significado concreto, por eso lo de semántico. Con estándares y con elementos de UI me refiero a, por ejemplo, las alertas. Las alertas tienes éxito, información, error y aviso. Aviso suele ser naranja, amarillo, error suele ser rojo, información suele ser azul y éxito suele ser verde. Y esos son estándares. No te recomendaría nunca utilizar un rojo para información, porque inconscientemente ya tenemos muy claro que rojo es malo o es peligro. Entonces, pero bueno, estos ya los añadiremos. Entonces, ¿qué hacemos con los colores? ¿Cómo los definimos? ¿Qué pasa aquí? Vale, si volvemos a Arc, tenemos 2 herramientas que personalmente me gusta muchísimo utilizar, y una es Color Space y la otra es Open Color. Open Color me gusta porque aquí en el gris ya tenemos una gradación que seguramente es bastante probable que sea suficiente para lo que necesitamos, porque para el fondo se puede utilizar el Gray 90, Gray 80, y luego para los elementos de la interfaz es lo que te decía. Puedes usar blanco, que no está aquí, y luego puedes utilizar gris 2 o gris 3 o 4 para cambiar la jerarquía. Entonces, como no puedo exportar esto, creo... A ver, espérate tú. Figma... Ah, vale, mira tú. Figma Library. No sabía que había una. Pero ya estoy... Ay, claro, estoy usando otro navegador. ¿Va a funcionar esto? No. Bueno, vamos a hacerlo de otro modo. Bueno, en realidad podría... A ver cómo es. ¿Vale? Me voy aquí. Vale. Voy a dejar de ponerme la vida difícil. Vale. Y aplicación de podcast. Vale. Estos son los colores y en realidad lo que está bien es que ya está la librería aquí, entonces
técnicamente debería serme más fácil poder... Estos son los del UIKit. Local colors. Pues no están añadidos. Bueno, los añadiremos, no pasa nada. Que voy a eliminar este... frame... ¿No puedo? Vamos a ver, espérate tú. Vale. Tenemos esto aquí. Y luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos el color principal y el color acento. Me gustaba el amarillo porque eso, tiene como más personalidad, pero el amarillo ya sabemos que tiene un poco de complejidad. Entonces lo que voy a hacer es, basándome también en esta librería open source, es irme a buscar un amarillo que me parezca interesante, como este, o este, a ver, vale, utilizaremos este. Copiamos el hexadecimal, nos vamos a la otra herramienta que te he dicho, Color Space, ponemos el hexadecimal aquí. También podría RGB, pero es más fácil. Hexadecimal, generar. Y aquí, como ves, ya te genera diferentes paletas cromáticas basadas en el color que le has puesto. Esto lo hace, como vimos en el vídeo anterior, utilizando la rueda del color, cambiando los ángulos para poder crear una serie de colores que tengan consistencia entre sí en temas de brillo y de tono y de saturación. Aquí hay muchísimas combinaciones. Personalmente creo que me voy a quedar con... A ver... Creo que de momento me voy a quedar con esta. Así que voy a utilizar esto como color, digamos, principal. Que va a ser este. Por ahora no sé si vamos a necesitar una gradación, entonces voy a copiarlos aquí para tenerlos. Y esto en realidad debería ser, más el blanco, claro, debería ser suficiente para la aplicación que queremos diseñar. Si a lo largo del diseño queremos añadir colores, pues los vamos a ir añadiendo. Lo digo porque antes he enseñado lo de Memphis, que tiene una cantidad indecente de colores. Seguramente no necesitamos todos, o quizás sí, para lo que es la parte de las temáticas. Quizá no tienen que ser todas con el fondo amarillo y el icono en negro. Quizá pueden tener diferentes patrones, que tengan diferentes colores, etc. Pero por ahora nos vamos a quedar aquí. ¿Qué toca? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Los colores, los estilos de colores, digamos. Pero tenemos los... Tenemos aquí. Tenemos los de tipografía, entonces vamos a añadir estos. No quería hacer esto, quería hacer esto. Voy a añadir... A ver, colección... No, claro, quiero crear variables. Un segundo. Variables locales, necesito una colección que se llame color. Vale. Y lo que quiero ahora es que estos colores sean una variable local. Entonces, color, el name va a ser primary. Te recomiendo utilizar nombres genéricos tipo primary en lugar de amarillo, porque quizá en algún momento el amarillo deja de ser amarillo, porque decides que no te gusta, decides que no te convence y tiene mucho más sentido después irte a la variable local y cambiar el valor que no cambiar el valor y que esto se llame amarillo, pero esto no sea amarillo. Entonces, esto va a ser primary. Este de aquí va a ser el acento. Este sí va a tener el nombre de su color porque es blanco. Y aquí vamos a utilizar la nomenclatura que ya tenía en la librería. Entonces lo que voy a hacer es... No quería hacer esto. Desvincularlo de estos estilos que ha creado por defecto Figma al copiar la paleta. Y vale, empieza por... A ver, volvemos aquí, Open Color. Empieza por el Gray 0. Entonces... De nuevo, esto sí va a tener el nombre del color porque es bastante difícil que cambie este color. Pero estos, los de la marca, es fácil que cambien. Entonces, esto es Gray 0. Lo que vamos a hacer es... Bueno,
De momento vamos a ponerlos así. Gray 0. Esa memoria de pez. Vale, 1, 2, 3 hasta el 9. Vale, Gray. Entonces esto va a ser Gray 1. Gray 2. Lo de hacer vídeos en tiempo real significa que dedico tiempo a cosas que en los vídeos, digamos, rápidos, pues no estarían cortados. Gray 5, ya no sé, honestamente ya no sé si estoy poniendo los colores que tocan. Está guay porque aquí parece que no hay diferencia, pero sí la hay. Ya veremos si en algún momento hay que dejar de poner tantos. Esto es el 5. No, 5 ya lo he usado. 6. Gray 7. Gray 8. No, creo que quiero crear. Gray 8. 8, Chris. 8. Y Gray 9. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los colores, tenemos la tipografía. A ver. Vale. Si volvemos a revisar las variables locales, vemos que ahora tenemos en tipografía solo tenemos la del heading porque es lo único que queremos cambiar aquí. Y en colores tenemos, pues eso, los colores, con los diferentes valores, etc. Y ya está. Eso que te decía, si este valor cambia, ¿ves? Cambia aquí, pero se sigue llamando primary y sigue teniendo sentido. Vale. Escala tipográfica hecha, paleta cromática hecha y elementos de la interfaz. Seguramente los deje para el siguiente vídeo, pero te voy a enseñar un recurso que me parece bastante guay. Un segundo, que necesito copiar este color. ¿Cómo lo copio? Ah, bueno, claro. Variables locales. Vale. Hay un recurso que me gusta mucho que es a ver si lo encuentro aquí. Bueno, hay dos en realidad. Le puedes poner aquí tu color, que es el que utiliza como el regular, por llamarlo de algún modo, o el base, que es el 400 normalmente, y aquí te empieza a generar como elementos de la interfaz jugando con el color que has definido tú y te crea como diferentes estilos. También puedes añadirle un color secundario si pagas, que entiendo que lo que hace es combinar ambos. Pero bueno, esto te puede dar una referencia tipo cómo podrían ser los botones, aunque estos no me gustan nada, más que nada por el tema de la accesibilidad. Y no, esto era una referencia visual. No tengo más. He estado probando durante el día de hoy diferentes herramientas. Esta es la que he encontrado. Pero esto normalmente si buscas UI Palette Generator o algo así, tienes también esta. No, es la misma. Y no, ¿sí? No lo sé. No, esta no era. Dame un segundo y si no la encuentro ya. A ver. No tiene pinta. Es que tengo el recuerdo de haber visto una. He estado buscándola muy fuerte y no ha habido manera. Pero bueno, te puedes hacer una idea de lo que hace. Entonces, eso. En este vídeo hemos definido lo que serían la escala tipográfica y la escala cromática, paleta cromática, etc. Lo siguiente que nos quedará es hacer los elementos de la interfaz, que no los haré en la parte de design, los haré en la parte de componentes, porque... Espera, estos son los que usé para los wireframes. Los haré en la parte de componentes porque en realidad eso sí necesitamos que sean elementos que podamos reutilizar en formato de instancias. Necesitamos que tengan ciertas interacciones, que podamos hacer las variants y entonces necesitamos que esté en un sitio que no sea design, que tenga más sentido, que sería entonces el de componentes. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Vamos avanzando poquito a poco, pero ya ves, y ya lo sabes, el diseño no es algo que pase mágicamente en media hora. Ya tienes el diseño de una app, aunque la inteligencia artificial pues nos quiera vender esta idea. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y si tienes alguna pregunta sobre
lo que he contado hoy, pues simplemente déjamelo en los comentarios y trato de contestarte o en los comentarios o en el siguiente vídeo. Chao.